hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar este tiempo de adoración, este tiempo de culto al Señor. Y cada uno en sus hogares, cada uno de las células en las que nos encontramos congregados en este momento, pues vamos a adorar. Vamos a iniciar este tiempo de adoración al Señor. Levanten sus manos. Amado Dios, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor. Alabanza y adoración, porque dependemos de ti, Señor. Dependemos de tu gracia, dependemos de tu amor, de tu misericordia. Por eso hoy, Señor, nuevamente permítenos acercarnos a ti. Permítenos acercarnos al trono de la gracia, Señor. Perdona toda ofensa, perdona todo pecado, perdona si te hemos fallado, perdona, Señor. Perdona si estamos llenos de todo menos de ti. Venimos a ti porque solo tú eres fiel y justo para perdonar, pues porque solo tú, Señor, solo tú levantas, solo tú fortaleces a tu pueblo, Señor. Y solo tú, Padre, eres el único Dios grande y verdadero. Recibe la alabanza, la adoración de tu pueblo, Señor. De todo aquel que en ese momento te invoca en espíritu y en verdad. Perdona, Señor, y que seamos llenos nuevamente de tu Espíritu Santo, pues en estos tiempos difíciles es lo que anhelamos, es lo que necesitamos, de tu Espíritu Santo, de tu misericordia, de tu poder, Señor, tu poder sobrenatural sobre nosotros. Venimos delante de ti, Señor, nos refugiamos en ti. Nos refugiamos en ti, Señor, pues tú eres santo, tú eres digno de suprema alabanza. Levante sus manos y vamos a adorarle. Y dile: Señor, te damos gloria, te damos honra, alabanza y adoración. En ti confiamos, Señor, en ti confiamos. Nos presentamos delante de ti tal como somos, con errores, con defectos, pero creyendo en tu poder, creyendo, Señor, que cuando levantamos nuestras manos tú manifiestas tu gloria, creyendo, Señor, que cuando te buscamos tú manifiestas tu poder. Levantamos nuestra adoración, nuestra alabanza a ti, Señor. Tú eres santo. Vamos a adorarle. Dile: Señor, te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza, adoración. Levanta tu adoración a Él, hermano. Vengo ante ti con el corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser tuyo, Dios. Y te clamaré por un fuego que llueva sobre mí, por un deseo que transforme mi interior, de traerte honor. Desciende, Señor, desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Desciende, Señor, desciende sobre tu pueblo, Señor. Creemos en ti, creemos en tu poder. Creo en el poder cuando te clamo en oración, para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y te clamaré
que sobre toda mi generación haya este deseo y pasión de traerte honor. Vamos todos, desciende, desciende, desciende sobre mí, desciende, desciende, desciende hoy aquí. Manda lluvia, rana y tardía, llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia, rana y tardía, llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia, rana y tardía, llene hoy mi vida con pasión. Y le creo en el poder, creo en el poder cuando te clamo en oración para ofrecerte todo mi amor en adoración. Díselo a él y te clamaré que sobre toda mi generación arda este deseo y pasión de traerte honor. Manda lluvia, temprana y tardía, llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia, temprana y tardía, llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia, temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia, temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Y le creo en el poder una vez más, creo en el poder cuando te clamo en oración para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y te clamaré que sobre toda mi generación arda este deseo y pasión de traerte honor. Manda lluvia, temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia, temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Manda esa lluvia, Señor, sobre tu pueblo. Manda esa lluvia temprana y tardía, Padre. Venimos a adorarte, venimos a exaltarte, venimos a glorificar tu nombre, Señor. Que solo tú eres santo, solo tú eres digno de suprema alabanza.
solo tú, Señor. Vamos, hermano, dile: desciende, desciende, Señor, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Díselo a Él: desciende, desciende, desciende hoy aquí. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Manda la lluvia temprana y tardía, llene hoy mi vida con pasión. Manda la lluvia temprana y tardía, llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía, llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia, Señor, temprana y tardía, que llene mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia, Señor, temprana y tardía, que llene mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Manda esa lluvia, Señor. Necesitamos tu presencia una vez más, Señor. Manda esa lluvia temprana y tardía. Santo, 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 santo y poderoso eres tú. Desciende, Señor, desciende, desciende, Señor. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Díselo a Él, hermano: desciende. Dile: desciende, Señor, desciende aquí en mi hogar, desciende en esta célula, Señor, desciende en esta obra, desciende sobre mí, Señor.
Desciende sobre mí. Necesito de tu Espíritu Santo. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende sobre mi pueblo. Desciende, Señor, sobre mi familia. Desciende. Desciende, Señor. Desciende, Señor. Desciende, desciende. Desciende, desciende. Vamos, hermano, dile desciende. Desciende. Desciende, Señor. Desciende, desciende, Señor. Desciende, 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 Señor. Díselo a Él. Desciende, desciende, Señor. Desciende sobre mí. Desciende, 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 Señor. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. La lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía llene hoy mi vida con pasión. Dale fuertes aplausos al Rey de Reyes, Señor de señores. Recibe la alabanza, recibe la adoración, Señor. Poderoso, majestuoso. Aleluya. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a continuar. Vamos a continuar gozándonos en la presencia del Señor. Amén. Adórale con tus palmas, hermanos, ahí en sus hogares, en cada una de las células, en cada uno de los lugares donde estamos congregados. Vamos a decirle: Señor, tú me has llamado y me has escogido para adorarte, para exaltar tu nombre, Señor, para gozarnos en tu presencia. Jehová, tú me has llamado y tú me has escogido, y del anonimato tú me sacaste. Jehová, tú me has llamado y tú me has escogido, y del anonimato tú me sacaste. Por eso en este día yo te exaltaré, por eso en este día yo te adoraré, por eso en este día. Jehová, tú me has llamado y tú me has
me sacaste. Una vez más, Jehová, tú me has llamado y tú me has escogido, y del anonimato tú me sacaste. Dale fuerte ese aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso en este día yo te exaltaré, por eso en este día yo te adoraré, por eso en este día, como David, yo danzaré como David, celebraré como David, yo gritaré como David, te exaltaré, Señor, como David, yo danzaré como David, celebraré como David, yo gritaré como David, te exaltaré, Señor. Vamos, hermano, te alabamos, Dios, nos gozamos en tu presencia. Jehová, tú me has llamado y tú me has escogido, del anonimato tú me sacaste. Jehová, tú me has llamado y tú me has escogido, del anonimato tú me sacaste. Por eso en este día yo te exaltaré, por eso en este día yo te adoraré, por eso en este día, como David, yo danzaré como David, celebraré como David, yo gritaré como David, te exaltaré, Señor, como David, yo danzaré como David, te exaltaré, Señor, como David, yo gritaré como David, te exaltaré, Señor. Sí, Señor, tú eres poderoso. Una vez más, hermanos. Jehová, tú me has llamado y tú me has escogido, y del anonimato tú me sacaste. Jehová, tú me has llamado y tú me has escogido, y del anonimato tú me sacaste. Por eso en este día yo te exaltaré, por eso en este día yo te adoraré, por eso en este día, como David, yo danzaré como David, celebraré como David, yo gritaré como David, te exaltaré, Señor, como David, yo danzaré como David, celebraré como David, yo gritaré como David, te exaltaré, Señor. Sí, Señor, como David cantaremos, como David danzaremos, sin temor, vamos. David, yo danzaré como David, celebraré como David, yo gritaré como David, te exaltaré, Señor, como David, yo danzaré como David, celebraré como David, yo gritaré como David, te exaltaré, Señor, como David, yo danzaré como David, celebraré como David, yo gritaré como David, te exaltaré, Señor. Vamos, celebremos el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Vamos, hermanos, porque el nombre de Jesucristo es poderoso. Aleluya. Y hay poder en su nombre. Santo. Hay poder en tu nombre, Señor.
de guerra para su pueblo, nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en tu nombre, Señor. Aleluya. Santo, vamos hermanos, hay poder en su nombre, nombre poderoso. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo, nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder, hay poder, hay poder. Sí, Señor. Vamos una vez más, hermanos, porque hay poder. Invoquemos el nombre de Jesucristo, invoquemos su nombre para salvación de su pueblo, para la victoria de su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo, nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, vamos, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en su nombre, Santo. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso, hermano. Aleluya. Levante sus manos al que vive y reina, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Levanta tus manos a Él, dile: Señor,
Señor, yo quiero arder como una llama de fuego. Enciéndeme, Señor, y que queme toda carnalidad, aunque me duela, Señor. Que tu Espíritu Santo me guíe al fuego de tu presencia. Díselo a Él. Enciéndeme, Señor, yo quiero arder en el fuego de tu Espíritu. Enciéndeme, Señor, yo quiero ser como una llama de fuego, y que queme toda carne, aunque me duela, y que tu Espíritu me guíe al fuego de tu presencia. Como llama de fuego, enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que en mí ardas tú como llama de fuego. Enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que en mí ardas tú. Enciéndeme, Señor, yo quiero arder en el fuego de tu Espíritu. Enciéndeme, Señor, yo quiero ser como una llama de fuego, y que queme toda carne, aunque me duela, y que tu Espíritu me guíe al fuego de tu presencia. Como llama de fuego, enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que en mí ardas tú como llama de fuego. Enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que en mí ardas tú como llama de fuego. Enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que en mí ardas tú como llama de fuego. Enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que en mí ardas tú. Enciéndeme, Señor, yo quiero arder en el fuego de tu Espíritu. Enciéndeme, Señor, yo quiero ser como una llama de fuego, y que queme toda carne, aunque me duela, y que tu Espíritu me guíe al fuego de tu presencia. Como llama de fuego, enciéndeme en tu presencia, que tu fuego
de tal manera que en mí ardas tú como llama de fuego. Enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que en mí ardas tú como llama de fuego. Enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que en mí ardas tú como llama de fuego. Enciéndeme en tu presencia, que en mí ardas tú, Señor, como llama de fuego. Enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que en mí ardas tú. Dile una vez más, como llama de fuego. Enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que en mí ardas tú como llama de fuego. Como llama de fuego. Como llama de fuego. Díselo a él, como llama de fuego. Como llama de fuego. Como una llama de fuego. Como una llama de fuego, Señor. A donde quiera que vayamos, seamos esa llama de fuego, como llama de fuego, Señor, como llama de fuego, como llama de fuego, como llama de fuego. Una llama de fuego, Señor. Como llama de fuego. Como llama de fuego. De fuego, como llama de fuego, como llama de fuego, enciéndenos, Señor, como una llama de fuego. Llama de fuego, Señor. Enciéndeme en tu presencia, como llama de fuego, como llama de fuego. Enciéndeme, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Como llama de fuego. Como llama de fuego.
Gracias Dios. Gracias por tu Espíritu Santo. Como llama de fuego. Amén y amén. Evangelismo desde las plazas. Dios quiere que tú sepas que solamente hay un Dios, hay un solo Señor, Señor. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No quiere juntar el pueblo, lo tiene cautivo, preso. Evangelismo desde las plazas. Hola hermanos, Dios les bendiga. Les saluda a su amigo y pastor Humberto Vázquez y quiero invitarlos a que me sintonicen todos los sábados a las 11 de la noche a través de Radio Realidad Espiritual. Radio Realidad Espiritual en nuestro programa Fuente de Vida, sábados 11 de la noche. El programa Fuente de Vida, hermanos, a través de la aplicación de Radio Realidad Espiritual y a través de la aplicación también de la Iglesia Monte de Sion. Bendiciones. Lo que hoy parece un huracán en tu vida, el mejor consejo. Ok, hermanos, vamos a continuar estudiando en la Escuela de la Sabiduría. Y bueno, ya mero terminamos el capítulo 12. Todavía nos faltan como 5,000 versículos, 5,000 estudios, hermanos. Así que vamos a continuar con el libro de Proverbios, capítulo 12. Proverbios, capítulo 12. Y hoy nos toca estudiar el versículo 16. Proverbios, capítulo 12, versículo 16. Fíjense bien. Dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Una vez más, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Aquí vamos a ir por partes, hermanos, hermanas, porque tenemos que ir entendiendo ese concepto. Es un concepto muy amplio, es un concepto muy amplio. ¿Por qué es un concepto muy amplio? Porque la prudencia es una virtud. La Biblia la describe como una virtud, la prudencia. Y bueno, si estamos adquiriendo
sabiduría, si estamos adquiriendo sabiduría, la prudencia es parte de la sabiduría. Estamos adquiriendo prudencia, estamos adquiriendo la manera en la que tenemos que dirigirnos cada día, la manera en la que tenemos que encaminar nuestra vida, hermanos y hermanas. Y como la virtud la prudencia es una virtud, pues obviamente necesitamos conocer qué necesitamos para tener esa virtud en su vida, para poder tener esa virtud en su vida, hermanos y hermanas, porque necesitamos ser prudentes. Fíjense bien, dice este versículo que el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria, dice, es prudente. El necio, hermanos y hermanas, el necio llega a un momento en el que da a conocer su enojo. Llega un momento en el que el necio manifiesta su desacuerdo, llega un momento en el que el necio manifiesta su ira. Es lo que está diciendo este proverbio. Manifiesta su coraje, manifiesta su desacuerdo, manifiesta la ira que se ha desarrollado dentro de su vida. Pero dice el proverbio, pero el que no le hace caso es prudente. Porque la ira, hermanos y hermanas, es una injuria. Es una injuria, fíjense bien. La ira, cuando alguien manifiesta su ira, su enojo, su desacuerdo y comienza a murmurar, está manifestando la injuria. Entonces dice el sabio Salomón, dice, pero el que no le hace caso, el que no hace caso a esa injuria es prudente. Y de eso se trata. De que como iglesia, hermanos y hermanas, como iglesia cristiana, aprendamos a ser prudentes y dejemos de hacerle caso a la gente que manifiesta su desacuerdo. Porque el necio siempre va a manifestar desacuerdos. Aunque tú hagas cambios, que por cierto estamos haciendo cambios ya, estamos comenzando a hacer remodelaciones y bueno, ya preparándonos para lo que viene. Y aunque hagamos los cambios, aunque hagas cambios en tu vida, siempre va a haber un necio que pues no va a estar de acuerdo con los cambios que hagas. No va a estar de acuerdo con lo que tú con los cambios que llegues a hacer en tu vida. Entonces siempre va a manifestar un desacuerdo, va a manifestar su ira, porque la ira, hermanos y hermanas, la ira no solamente es ira, sino que la ira conlleva desacuerdos, murmuraciones, o sea, todo eso hace que se manifieste la ira. Pero dice Salomón, pero el que no hace caso de la injuria, ese es un hombre sabio. Ese es un hombre sabio. La iglesia cristiana, principalmente Monte de Sión, tiene que, tiene que distinguirse por su prudencia, porque eso es lo que han venido aprendiendo, hermanos. Sabiduría. La iglesia Monte de Sión se tiene que caracterizar por la sabiduría que ha adquirido. La sabiduría que ha adquirido. Pero si no ha adquirido sabiduría, o más bien ha recibido sabiduría, pero ha rechazado y ha manifestado su necedad, entonces obviamente va a estar en contra de la misma sabiduría. La prudencia, la sabiduría es una virtud, hermanos, es una virtud, y se necesita algo para tener prudencia, para ser sabios, principalmente en estos casos, porque la prudencia es una virtud cardinal que se manifiesta en un pensamiento o en un juicio maduro.
en un juicio maduro. No es juzgar por juzgar. Si vas a juzgar, dice Salomón, hazlo sabiamente, hazlo con prudencia, hazlo con prudencia. Porque la prudencia, fíjense bien, un juicio, cuando llegamos a juzgar con prudencia, madurez, ese no es un juicio precipitado que sale impulsivamente, no. Un juicio que se lleva a cabo con prudencia, con madurez, es algo que está bien estructurado en el sentido de que, como decimos, piensa bien lo que vas a decir. Antes de hablar, piensa bien lo que vas a decir. Eso nos va llevando a ser prudentes. Porque, como les digo, la prudencia es una virtud que se manifiesta en un pensamiento maduro, no improvisado ni precipitado. Y se manifiesta, fíjate bien, se manifiesta con el propósito de evitar pleitos y contiendas. Pleitos y contiendas. Por eso hoy van a entender el concepto teológico de lo que es la virtud de la prudencia, hermanos. La virtud de la prudencia. Porque la Biblia nos habla mucho sobre este tema, mucho. Es más, desde el principio de la creación, Dios siempre ha tratado de guiar a su creación por el camino de la prudencia, de la sabiduría. Aunque el concepto de la virtud de la prudencia, hermanos y hermanas, es conocido por la ética del Antiguo Testamento, por la ética de los antiguos hombres, pues siempre tenemos que tomar como referencia o punto de referencia principal la Biblia, porque su revelación añade unas cosas tan importantes para el entendimiento de la prudencia, hermanos, para poder tener prudencia en nuestra vida cristiana. Solo la palabra de Dios revelada, como ya estamos comenzando a ver, solo la palabra de Dios revelada, en la que la prudencia aparece situada en el contexto de la historia de la salvación, solo ella nos puede hacer entender y comprender la riqueza de esta virtud, porque es una virtud, hermanos. Y hoy te vas a sorprender, hermanos, con este asunto, porque es un tema que, al ser una virtud, pues más adelante lo vamos a entender, porque desde la perspectiva teológica, este vocablo tiene, se podría decir que tiene menos importancia que el contenido, porque en términos diversos, prudencia, sabiduría, discreción, sensatez, etcétera, pues bueno, reconocemos que ese concepto es un concepto común que consiste en el conocimiento en cuanto a cómo dirigirse en nuestra conducta, cómo dirigirse en nuestra conducta o cómo tener una conducta concreta para vivir según la voluntad de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, fíjense bien, las ideas sobre la prudencia y la sabiduría se encuentran, pues obviamente, en los libros que se les llaman teológicamente los libros sapiensales, que es el libro de Proverbios, es el libro de Job y es el libro de Eclesiastés. Hay otros libros que no están en tu Biblia, que es el de sabiduría eclesiástico, pero ahí en tu Biblia, la versión Reina Valedora, está Proverbios, Job y Eclesiastés. Fíjense bien, ahí habla mucho sobre la prudencia. O sea que en esta escuela de la sabiduría es de lo que más vas a aprender.
porque vas a ser un experto, un licenciado en ciencias de prudencia. Vas a ser un ingeniero prudente. Vas a ser un licenciado especialista en sabiduría, en prudencia. En prudencia. Por eso la importancia de continuar con estos estudios, hermanos, porque la prudencia siempre va a aparecer en estos libros. Bueno, no solamente en estos, en toda la Biblia aparecen como en primer lugar. En primer lugar. Dice uno de los proverbios que ya leímos en el capítulo 8, Proverbios 8, dice en el versículo 12: yo la sabiduría habito con la cordura o prudencia. Yo la sabiduría, dice, siempre me vas a encontrar con la prudencia, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Fíjate, está en primer lugar y aparece esta prudencia o esta sabiduría, aparecen como propiedad de Dios. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia. Con la prudencia. Dice, yo he inventado la ciencia de la reflexión. Míos son los consejos, mía es la habilidad, mía es la inteligencia, mía es la fuerza, es lo que está diciendo estos versículos. Job dice en Job capítulo 12, Job capítulo 12, vean lo que dice. Versículo 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Suyo es el consejo, suya es la inteligencia, suya es la sabiduría. Entonces dice la sabiduría, pero yo la sabiduría, yo estoy unida a la prudencia. Y sabes, la sabiduría, la prudencia viene de parte de Dios, como propiedad de Dios. ¿Y sabes qué significa eso? ¿Sabes qué significa eso, hermanos, hermanas? Significa que es Dios el que concede la prudencia al hombre. No, el hombre no la puede conseguir. Es Dios el que da la prudencia al hombre. Entonces, cuando el hombre manifiesta su ira, como dice Proverbios, cuando el hombre necio manifiesta su ira, fíjate bien, está diciendo, número uno, que no hay prudencia. Y al no haber prudencia, significa que Dios no le ha concedido la prudencia. Significa que Dios no está con él. No está con el necio. Es Dios el que concede la prudencia al hombre. Y al ser de Dios, fíjense, siempre que encuentren el tema de virtud,
Ustedes recordarán que dice Pablo, todo lo amable, si hay alguna virtud, todo lo que habla y hace referencia a la virtud significa, fíjate bien, que todo eso viene de Dios y es de Dios. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Siempre que encuentres virtud en las Escrituras significa, número uno, que es de Dios. Que solamente Dios puede dar virtud, solamente Dios puede dar sabiduría, inteligencia, consejo. Dios solamente puede dar prudencia. Dice Proverbios 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Ya ven quién es el que da la sabiduría? Es Dios. Él es el que da la sabiduría, y de su boca nacen la ciencia y la prudencia, dice. De su boca nacen la ciencia y la prudencia. Es por eso la importancia de todos como iglesia estar llenos de Dios, para que el Señor nos conceda prudencia, nos dé inteligencia, nos dé ciencia, nos dé prudencia. Y nosotros debemos de poner y buscar los medios para adquirir esa sabiduría, esa prudencia. Y para eso tenemos las Escrituras. Para eso tenemos las Escrituras. Porque el principio de la sabiduría, dice, es el temor de Dios. Es el temor de Dios. Por eso el libro de Proverbios nos lleva una y otra vez a adquirir sabiduría. Dice el capítulo 4, versículo 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia se dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. La prudencia es obra de la razón, de la inteligencia. Por eso, hermanos, uno de sus actos propios es el conocimiento. Dice el Proverbios 15, apúntalo, que el corazón inteligente busca la ciencia, el corazón inteligente busca la sabiduría, el corazón inteligente busca la prudencia. Busca la prudencia. Esto lo vamos a ver en el capítulo 15, versículo 14. Dice que el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Entonces es como vimos hace 8 días. O hace 15 días, ¿de qué te estás alimentando? Porque para ser prudentes se requiere disposición, voluntad, disposición. La buena voluntad de hacer el bien nos ayuda a discernir correctamente las Escrituras.
Por eso una y otra vez dice, por ejemplo, el 14:6, dice que el arrogante, el escarnecedor, dice, busca la sabiduría pero no la encuentra. O sea que busca en vano. ¿Por qué hay hermanos o hermanas que son imprudentes y son necios? Y aunque estén leyendo proverbios, aunque estén estudiando las escrituras, siguen siendo necios porque dice que están buscando en vano. Entonces tienen que quitar su necedad para que haya sabiduría en sus vidas. Y es entonces cuando quitamos la necedad y buscamos hacer la voluntad de Dios, que Dios nos proporciona prudencia y sabiduría. Prudencia y sabiduría. Eso es lo que hacía el rey David, hermanos. Hay que aprender de los grandes hombres de Dios. David en el Salmo 119, vamos a leer el 118 primero. Bueno, sí, 119. Dice el versículo, primero el 118. Dice, hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Su astucia es falsedad. Ahora regrésate al 98. Me has hecho, decía David, al Salmo 119, versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Quiénes? Tus mandamientos, Señor. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por cuanto he aborrecido todo camino de mentira. O sea, en pocas palabras está diciendo David, por cuanto he sacado toda necedad de mi vida. Y mejor he caminado en tu voluntad, he hecho lo que tú has dicho, tus mandamientos, dice, los he seguido. Y es que la prudencia, hermanos y hermanas, nos lleva a tener una actitud de verdaderos cristianos. La prudencia nos lleva a tener una conducta de cristianos que guardan los mandamientos de Dios. Y el Señor nos sigue dando más y más prudencia, más sabiduría. Por eso, hermanos y hermanas, para alcanzar la sabiduría es necesario, en primer lugar, la oración, y en segundo lugar, la meditación de la palabra de Dios. Dice David, yo todos los estudios, pues yo los medito, los recibo en la mañana y en la noche estoy acostado y estoy meditando el estudio. Por eso pedí y se me concedió la prudencia. Por eso el libro de Proverbios, hermanos, inicia, porque es una escuela de la sabiduría, y esta escuela de la sabiduría inicia diciendo,
Escucha, hijo mío, la instrucción del Padre, estén atentos para aprender de la inteligencia, porque es buena la doctrina que les estoy enseñando. No abandonen, dice los proverbios. Oye mi instrucción, busca sabiduría, aléjate de los pecadores. Porque es una escuela, hermanos. No se nace siendo prudentes, sino que tenemos que adquirir sabiduría. Para eso, por esa razón, también como iglesia, como ministerio, también tenemos el ministerio de la educación, y a los alumnos se les enseña a ser prudentes, se les enseña a ser sabios, a ser prudentes, no solamente en su vida, sino también en su hogar. Por eso cuando vino Jesús, Él vino a enseñarnos sobre ese tema también. Dice Mateo, capítulo 16, Mateo 16. Aquella ocasión en la que Jesús reprendió a Pedro, bueno, no a Pedro, reprendió a Satanás. Dice el capítulo 16, versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de mí, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. O sea, le estaba diciendo: eres un imprudente. Fíjense, es Mateo 16, versículo 22. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino las de los hombres. O sea, le estaba diciendo: Pedro, estás siendo imprudente, no sabes lo que estás diciendo. Y sabes, nuestro Señor Jesucristo le llamó a la imprudencia como de parte de Satanás. Como de parte de Satanás le estaba diciendo: Pedro, estás siendo imprudente, quítate de aquí, Satanás. Porque el imprudente, hermanos y hermanas, es una piedra de tropiezo para otros, con sus comentarios imprudentes. Es una piedra de tropiezo. Y hay gente que solamente está haciendo tropezar a los hermanos, a las hermanas, con sus comentarios. Jesús dice: porque son personas que no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Son personas que no están bien ubicadas, que su mirada está en lo terrenal todavía y no está puesta en lo espiritual. Y son tropiezo. Hasta Jesús tuvo piedras de tropiezo y tuvo que reprender a Pedro y expulsar de su vida a Satanás, porque estaba siendo imprudente. Ahora, ¿por qué estaba siendo imprudente? Porque Jesús les estaba anunciando su muerte, algo que se tenía que hacer. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, dice el versículo 21, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces llega el imprudente. Sabían que Pedro tenía esa debilidad. Él tenía esa debilidad de que era muy imprudente. ¿Por qué? Porque al ser impulsivo hacía cosas
impulsivamente y con imprudencia. Con imprudencia, siempre respondía de manera imprudente. A aquella ocasión en la que dijo que nunca iba a traicionar a Jesús, estaba diciendo una imprudencia, estaba siendo imprudente. Y sabes una cosa, hermano, hermana, que el problema está en que Jesús dijo: dice este pasaje, tomándolo aparte, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, Jesús había dicho que sus pensamientos, los pensamientos de Pedro, no eran los pensamientos de Dios. No eran los pensamientos de Dios. O sea, el imprudente siempre va a actuar pensando que Dios piensa igual. Siempre va a actuar pensando, como dijo el profeta Isaías, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. No, pero el imprudente, el necio, cree que los pensamientos de Dios son los mismos pensamientos de él. Cree que los caminos del Señor son los mismos caminos del necio. Y por eso actúan con imprudencia. Por eso todos sus comentarios, todos sus consejos y sus recomendaciones resultan ser imprudentes ante la palabra de Dios. Resultan ser imprudentes. Por eso Jesús decía: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El mismo apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en Romanos 12, ellos mismos aprendieron también ese tema de la prudencia. Y si ellos aprendieron el tema de la prudencia, hermanos, nosotros también tenemos que ser una iglesia prudente. Tenemos que ser una iglesia que tiene que aprender de estos temas. No solamente a cómo ser feliz, no solamente a cómo sobrevivir de esta cuarentena, no, sino que tenemos que aprender a ser prudentes. Ya que están hablando de imprudencia, pues vamos a hablar de prudencia, de lo que es la prudencia verdadera, de lo que Dios llama prudente, dice Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Prudencia es la misma palabra, con prudencia, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, pues úsese con prudencia.
conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y es que Pablo, hermanos, acababa de aclararles algo bien importante. Él les acababa de decir en capítulos antes que ya ustedes ya no estaban viviendo según la carne. Dice, vean lo que dice en el capítulo 8, versículo 9. Capítulo 8, versículo 9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Vean, ¿y cómo iban a saber si el Espíritu de Dios moraba en ellos? Por la prudencia, por la cordura con la que se manejaban los cristianos. La prudencia del Espíritu, la que viene de Dios, es consecuencia de la gracia de Dios. Porque esa gracia ilumina nuestra razón. Dice Pablo, ustedes no están en la carne como para que sean imprudentes. Se supone que andan en la carne. Bueno, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Pero si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. La prudencia del Espíritu renueva la mente, hermanos. Por eso cuando dice transfórmense en la renovación de su entendimiento, porque Pablo estaba dirigiéndose, se supone, a personas que tenían el Espíritu de Dios. Y la prudencia de la carne procede de la carne, hermanos, o sea, de todo lo que se incline al pecado, y son contrarias a Dios. De eso también habló el apóstol Pablo en esa misma carta. Dice ahí mismo en el capítulo 8, en versículos antes, en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, los imprudentes jamás van a agradar a Dios. Los que no actúan con cordura, dice, jamás van a poder agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la imprudencia jamás se va a sujetar a Dios. El cristiano tiene que actuar de acuerdo con la renovación de su entendimiento y de acuerdo a su capacidad para discernir la voluntad de Dios. Por eso en ese aspecto el cristiano siempre Dios ubica al cristiano, fíjate bien, en una situación distinta al no cristiano. Es más, al cristiano lo ubica en una situación distinta al pagano o no cristiano y al judío, en situaciones diferentes. Él separa a los cristianos y dice, bueno, una cosa son los judíos, otra cosa son los paganos, los no cristianos, y otra cosa son mi pueblo. Y mi pueblo no tiene por qué andar como los judíos ni como los paganos. Obviamente los judíos que no creen en Jesucristo, porque un judío que cree en Jesucristo pues ya es cristiano, obvio, ¿verdad? Ya es cristiano. La sabiduría del cristiano es diferente a la que proporcionan los otros grupos, hermanos. Por eso Pablo decía, hablamos sabiduría, pues dice Primera de Corintios, apunta al Primera de Corintios en el capítulo 1.
dice: es el capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y muchas veces tú te das cuenta, porque cuando estamos hablando de la palabra de Dios con las personas, el Espíritu Santo fluye tremendamente. ¿Por qué? Porque hay prudencia, hay sabiduría. Pero en cuanto a alguien llega, un imprudente, y a hacer sus comentarios, hasta como que se hace pesado el ambiente, ¿sí o no? Se hace pesado el ambiente. ¿Por qué? Porque hay falta de sabiduría en ese momento. Entonces dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y entre los que hemos alcanzado madurez, pues hay prudencia en nuestro hablar, en nuestras opiniones, en nuestros consejos. Hablamos sabiduría entre los maduros, pero no es sabiduría de este mundo ni de los príncipes de este mundo. Esa sabiduría, hermanos y hermanas, es la que se revela por medio de Dios. Esa prudencia, siempre manéjense con prudencia. Van a hablar allí en sus familias, van a hablar con su familia de la palabra de Dios. Siempre manéjense con prudencia y van a ver cómo el Espíritu Santo se va a mover tremendamente. Siempre se mueve tremendamente cuando hay sabiduría, cuando hay prudencia. Porque esa prudencia Dios la da. Dios da la prudencia. Hay lugares en donde están 2 o 3 reunidos y siempre hay una prudencia, un respeto a la palabra de Dios, y el Señor se manifiesta. ¿Por qué? Porque viene de Él. El hombre espiritual posee la mente de Cristo, y Jesucristo siempre fue prudente en todo. Y habló y exhortó cuando se tenía que exhortar, y habló cosas que solamente tenía permitidos hablar. No habló más allá de lo que no podía hablar. Por eso cuando le preguntaron que cuándo sería el fin del mundo, él dijo, pues ni yo lo sé. ¿Se imaginan que hubiera dado una fecha? ¿2020? Por eso hay que tener en cuenta que la prudencia, hermanos, es una virtud. Es una virtud. Y Jesucristo vino a mostrarnos esa prudencia. Fíjense bien, hermanos, porque estos son asuntos muy serios, porque las Escrituras, se podría decir que el resultado de estudiar la Biblia es eso: sabiduría, prudencia. Adquieres sabiduría, adquieres prudencia, hermanos. Y cuando tú adquieres prudencia, las cosas son diferentes. Las cosas suceden diferentes. Dice este proverbio que cuando el necio se manifiesta, cuando el necio llega un momento que da a conocer su enojo, su desacuerdo, dice, da a conocer, se manifiesta su ira.
se manifiesta su ira. Contra eso no podemos hacer nada. No puedes hacer nada contra los malos comentarios, no puedes hacer nada contra los malos, contra los desacuerdos, pues siempre va a haber desacuerdos. El problema consiste en ti como iglesia, en cómo vas a reaccionar, cómo reaccionas ante esos comentarios, ante esa ira que manifiestan, porque lo dicen hasta con ira, con saña. No crean que lo dicen con sabiduría, lo dicen con saña, con enojo. Y agrégale una dosis de veneno. Vean. Pero dice, el necio siempre los vas a tener. Así como a los pobres, también a los necios siempre los van a tener. Y siempre van a manifestar su enojo, siempre van a manifestar su desacuerdo, su ira. Siempre. Pero, dice el proverbio, el que no le haga caso a ese tipo de injuria, al que no le haga caso, porque delante de Dios tú le podrás llamar punto de vista, pero Dios lo llama injuria. Injuria, dice que una injuria es un insulto. Dios lo llama como un insulto a su sabiduría, a su propia prudencia, pues Dios ha sido prudente desde siempre y Él quiere que su pueblo sea así. Dios quiere dar prudencia, pero su pueblo es necio. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo quiere que le dé prudencia? Y una injuria siempre va a ser para Dios va a ser un insulto, una ofensa, como lo vamos a ver la siguiente semana. No, todavía falta. Siempre una injuria, porque una cosa es la palabra dura, la palabra de exhortación, y otra cosa es la injuria. Son dos conceptos diferentes, porque una cosa es que te exhorten y te digan el error y te digan que tienes que cambiar tu manera de pensar, y otra cosa es injuriar o insultar. ¿Sale? Porque dice el Proverbio 18, versículo 18, que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Sale? Mas la lengua de los sabios es medicina. Una cosa es la exhortación. Mira, cuando se te exhorta y se te exhorta duro, te enojas y te duele, pero es tu medicina. Es tu medicina. Pero una injuria, Dios lo considera como palabra dura, como golpe de espada, como golpe de espada. Es una ofensa. Una cosa es ofender y otra cosa es exhortar. Esto lo vamos a ver más adelante. O sea, una injuria delante de Dios es hacer daño. Es hacer daño. Si tú le haces caso, dice, si tú le haces caso a esa injuria, te va a hacer daño, te va a afectar, te va a dañar tu espiritualidad, te va a dañar tu cristianismo. Pero si no le haces caso, pasas a otro grado de la prudencia, eres prudente, has aprendido la prudencia. Imagínate cuántos, ante ese contexto, cuántos miles de cristianos han caído en desánimo por hacerle caso a la imprudencia de un necio. ¿Cuántos? Porque no han aprendido. Como les digo, a los necios siempre los vamos a tener y siempre van a dar su humilde opinión, que ni es humilde y ni edifica. Pero a los necios siempre los vamos a tener, y si en algún momento de sus vidas van a manifestar su ira, entonces depende de ti, depende de mí, cómo vamos a reaccionar a eso. ¿Cómo vamos a reaccionar a esa injuria? Dios lo llama injuria, yo no lo llamo injuria, Dios lo llama injuria.
Mas el que no hace caso de la injuria, dice, es prudente, es iglesia. Ese es alguien maduro. Ese es alguien al cual tú le puedes contar 1000 chismes y es prudente. Es una persona al cual tú te puedes quejar de fulano y mengano y es una persona madura, prudente. Fíjense bien, hermanos, tenemos que ser una iglesia, con esas características. ¿Por qué? Porque estamos estudiando Proverbios. Estamos en la escuela de la sabiduría y la escuela de la sabiduría nos enseña prudencia. Por eso, hermanos, hermanas, con eso quiero ir terminando. Piensen bien las cosas antes de decirlas. Piensen bien las cosas antes de hablar. Antes de hablar, piénsalo 1000 veces. 1000 veces. Antes de dar una humilde opinión, piénsalo 1000 veces. Ustedes han de notar que en mis redes sociales yo publico rara la vez, y es que la verdad todavía me faltan 200 veces que pensarlo. Para una sola publicación yo lo pienso y lo medito, y medito si no vaya a afectar a nadie, que no lo vayan a malinterpretar. Siempre reviso que lo que quiero transmitir sea correcto, que sea edificante. Si no, no lo publico. Si no, aunque esté muy bueno el meme, no lo publico. Me cuesta mucho y tengo mi computadora llena de memes y solamente he publicado como 3. ¿Por qué? Porque los voy estudiando si están dentro de la prudencia, dentro de la sabiduría. De eso se trata, hermanos. ¿Van a tener redes sociales? Ténganlos. Pueden tener las redes sociales que quieran, pero sean prudentes en sus comentarios, en sus publicaciones. Sean prudentes. Están predicando la palabra, sean prudentes. Van a estar con la familia, les van a compartir a los hermanos, a sus hermanos, sus tíos. Sean prudentes siempre. Si hay algo que no saben, no lo inventen. Mejor díganle, ¿sabes qué? No lo sé ahorita, pero no lo inventen. Mejor dile, ¿sabes qué? Mejor vamos a preguntarle al pastor y ahí me echan la bolita a mí, ¿verdad? Eso se llama prudencia. Obviamente los hermanos que ya tienen más madurez, más experiencia, pues pueden responderle. Pero ustedes como familias en sus hogares, si hay algo que no saben o tienen alguna duda en cuanto a la obra, en cuanto a la Biblia, siempre pregúntenos a nosotros. No vayan y les pregunten imagínense, caen en manos de un necio y van y le consultan, pues ahí dice va a dar a conocer su ira. Ahí va a dar a conocer su ira. Tú te has dado cuenta muchas veces cuando vas y le preguntas a alguien que está en contra de la obra, pues obviamente no va a hablar bonito de la iglesia. Dice, en un momento dado manifiesta su enojo, su descontento, su ira contra la iglesia. Entonces tú vas y le preguntas y pues ahí se va, como decimos, se va a descoser, ¿no? Ahí se va a desahogar contigo. Entonces si tú le haces caso, pues entonces tanto él como tú van a estar en la misma situación de desánimo, porque te transmitió su ira. Ese es un problema. Nosotros los pastores y los que predicamos tenemos mucho cuidado con lo que nos transmiten cuando vamos a dar un consejo, con lo que nos transmiten, principalmente cuando son matrimonio. Siempre escuchamos las dos versiones, pero siempre cuando escuchamos la primera versión no dejamos que eso nos afecte.
porque no falta la hermana que dice, no, pues es que el Chencho está hablando muy mal de ustedes y si tú no eres prudente y no tienes cuidado, te va a afectar. Y cuando te toque escuchar la versión del Chencho, ya no lo vas a escuchar igual, porque ya sabes lo que está detrás está hablando de ti. Entonces tenemos que ser prudentes, tenemos que ser parciales. Y pues independientemente de lo que hablen o no hablen mal de nosotros, nosotros tenemos que emitir una recomendación para ambos, una recomendación prudente. No, hermanos, si les platicara a todos lo que no cuando hay ministración de matrimonios, no, se descosen, y está bien, por un lado está bien, pero necesitamos saber si es verdad. No me voy a dejar llevar por algo que no sé si es verdad o mentira, porque llega el Chencho y dice, no, la que está hablando mal es la otra. Oh, por fin, imagínate a ver en qué situación te ponen. Entonces hay que ser prudentes y siempre tenemos cuidado de no hacer caso ni a uno ni a otro, y siempre emitir un juicio de acuerdo a lo que Dios dice y no de acuerdo a cómo me sienta yo. Imagínense que me agarren de malas y están diciendo que están hablando mal de mí. No, pues qué consejo le voy a dar en base a mi enojo. Y ahí vamos a hacer un club de necios, de imprudentes, y se va a armar la revuelta con puros imprudentes. Pero gracias a Dios tenemos que ser prudentes. Si la hermana dice que habla mal de nosotros, pues bueno, dice el proverbio, el que no hace caso a la injuria es prudente. No hacemos caso, vamos a escuchar la otra versión. Y siempre el Señor nos ha librado, hermanos, ya estamos curados de espanto, ya nos hizo nuestra limpia de eso. Ya estamos curados de espanto, ya tenemos más precaución, más prudencia. Pero hay lugares, hay pastores que sí se dejan llevar por los chismes de uno y le creen, y luego yo me acuerdo hace muchos años, ya después ya lo miraban a uno así como con desprecio, como si fuera o sea, dándote a entender que le creyeron más al otro, ¿no? Entonces eso, pues decimos, bueno, Señor, pues se trata de prudencia, pues yo voy a ser prudente. Hay que ser prudentes porque tenemos que cuidar, hablamos, pensar bien las cosas antes de decirlas. Pensar bien las cosas, no hablar por hablar, hermanos. Eso es lo que nos enseña este proverbio. Piensen bien las cosas antes de hablar. Piensen bien las cosas antes de decirlas. Antes de hablar de la Biblia, piensen bien lo que van a enseñar. Y si se equivocan, pues los prudentes también nos equivocamos, cometemos errores, pero tenemos la prudencia para corregirlo también. Tenemos la prudencia y la madurez para corregirlo, decir, ¿saben qué, hermanos? Yo les había dicho esto, pero ¿saben qué? Ya lo revisé y no es así. Entonces mejor lo corregimos de una vez. El necio, ustedes saben que el necio se aferra a lo que dice y no lo sacas de ese lugar. Y un prudente tiende a arrepentirse una y otra vez, tiende a ir madurando conforme va aprendiendo, conforme va reconociendo que se ha equivocado y corrige sus errores. Ese es un hombre prudente, esa es una mujer prudente. Y poco a poco vamos aprendiendo a pensar bien las cosas antes de decirlas. Amén, hermanos. Oremos, hermanos. Oremos. Amado Dios, te damos gracias nuevamente por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, nada nos podrá detener de tu grande amor, nada nos detiene de tu palabra, y seguimos estudiando
en la escuela de la sabiduría y seguimos aprendiendo más de ti, Señor. Y cada vez vamos creciendo en prudencia, en sabiduría, pues tú estás haciendo de esta congregación una iglesia prudente, una iglesia sabia, una iglesia que no se deja llevar por chismes ni por impulsos de aquellos necios que llega un momento en el que dan a conocer su ira, su enojo, su desacuerdo, sino que tu sabiduría, la que hemos adquirido, Señor, por tu palabra, nos ha dado esa prudencia, pues esa prudencia viene de ti. Eres tú el que da la prudencia. Y si somos una iglesia prudente, es gracias a ti, Señor. Pues es una virtud, es un don, es un don. Un don que no a todos les es dado, Señor. Es una virtud. Y eres tú el que nos concedes la virtud de la prudencia. Si algo nos caracteriza, Señor, es gracias a tu misericordia que nos has dado prudencia, sabiduría, ciencia, conocimiento, Señor. Por eso la importancia de estar todos los días llenos de ti. Por eso la importancia de buscarte todos los días, Señor. Como congregación, como familias, como pueblo tuyo, Señor, tenemos que buscarte todos los días. Te damos gracias. Y nuevamente te pedimos perdón si alguno aún no ha entendido, Señor, este concepto de la prudencia. Mientras tanto no haremos caso del necio, del que injuria, del que insulta, del que es imprudente. No haremos caso de sus comentarios, Señor. Aunque nunca lo hemos hecho, Señor, seguiremos así. Seguiremos sin hacer caso a chismes, murmuraciones, desacuerdos, pues sabemos que la imprudencia viene de Satanás y es una piedra de tropiezo para nuestro propio crecimiento espiritual, Señor. Te damos gracias. Cada familia tiene que aprender a ser prudente y no hacer caso de cualquier injuria, de cualquier cosa que hablen en su contra. Al contrario, tiene que ser cada familia madura, una familia madura, prudente, y tiene que detener esos comentarios, esos chismes. Porque verdaderamente, Señor, verdaderamente tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Te damos gracias. Hoy nos vamos bendecidos, Señor, fortalecidos nuevamente. A ti sea la gloria, la alabanza y la adoración, por siempre y siempre. Levanten sus manos. Amado Dios, bendigo a tu pueblo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Bendigo su vida, su hogar, y bendigo cada uno de sus días. Bendigo su lunes, su martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, cada uno de sus días. Todo ese tiempo, Señor, que tú nos permites vivir. Nos vamos bendecidos, fortalecidos, llenos de sabiduría de tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo y
que Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Nos vemos la siguiente semana. Bueno, continuamos nuestros programas entre semana y nos vemos la siguiente semana, hermanos. Dios les bendiga. Hola hermanos, Dios les bendiga. Les saluda su amigo y pastor Humberto Vázquez y quiero invitarlos a que me sintonicen todos los sábados a las 11 de la noche a través de Radio Realidad Espiritual. Radio Realidad Espiritual en nuestro programa Fuente de Vida, sábados 11 de la noche. El programa Fuente de Vida, hermanos, a través de la aplicación de Radio Realidad Espiritual y a través de la aplicación también de la Iglesia Monte de Sion. Bendiciones.